Haciendo eco al llamado histórico de su gente bonita. Aquí está la banda monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamada Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo.
Muy buenos días, llapallieki kunawan imanoya tajkeka yanki wauqe panikuna marca mayikuna noqapa jute José Gamarra Muñozmi. Aliapa kushikuliami qamkunawan ke programansik-choqa, tsenomi kanan qallarisun programansik-wan. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la 31ª edición de su programa Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Como les decía en nuestra lengua originaria quechua Ancas, mi nombre es José Gamarra Muñoz, el conductor de este bonito programa que lanzamos desde el mes de marzo con fines netamente culturales y educativos. Una producción de Promarca Asociación Civil con el objetivo de difundir nuestra cultura marquina y también ancashina, sobre todo nuestra danza, patrimonio de la nación, el Inca y sus payas de marca. Como hemos lanzado ya a través de la semana en nuestros adelantos típicos, el día de hoy tenemos una interesante entrevista con la representante de la agrupación Payas Rosas de Caliap de la provincia de Siguas, con quien conversaremos un poco sobre la labor de difusión de la cultura que ellos realizan dentro de nuestro departamento de Ancash. Así que eso será en breve, después de las secuencias que ya les acostumbramos presentar semana a semana. No olviden, por favor, compartir esa transmisión para que pueda llegar a muchas más personas. Y cualquier comentario pueden dejarlo como siempre en la cajita de esta transmisión. Siempre estamos revisando, reaccionando y leyendo a sus comentarios o mensajes. Así que, como les decía, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Envío un saludo especial a nuestros hermanos marquinos en los diferentes centros poblados como Pácar, Cuihuán, Huancahuasi, Churap y también el centro poblado de Ichoca. Y los distritos vecinos que siempre nos están mandando sus saludos como programa, por así decirlo, símbolo de el Valle de Fortaleza. Mencionamos a nuestro primer auspiciador, Funeraria El Marquino, quienes ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud, AFPs, SOAT, empresas privadas y estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Atención permanente las 24 horas y pueden encontrarlos en Girón San Jorge número 102, distrito de Comas. Pueden contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al número 996-740-004. Muchísimas gracias Funeraria El Marquino y el señor Jesús Toledo Sarria por apostar por nuestro programa una semana más. Iniciamos con nuestra ya característica propia secuencia de Quechua Mkanzik. Somos quechua y el día de hoy tenemos un tema muy importante si uno quiere aprender este idioma, que es el sufijo locativo cho. Cho. Vamos a ver ahora en pantalla lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El sufijo locativo chau, como tenemos escrito en pantalla, que en marca se pronuncia cho, es parte esencial del habla quechua. Y recuerden que nosotros estamos trabajando la variante Ancash Huaylas del quechua central, tomando como referencia el libro Gramática Quechua de Ancash Huaylas de Gary J. Parker. Así que tengamos en cuenta eso, por favor, para de repente más adelante decir, no, en marca se pronuncia distinto. No, nosotros estamos partiendo de la escritura reglamentada por el Ministerio de Educación. Empezamos, por favor, con la primera lámina. El sufijo chau, cho o chu, como se pronuncia en diferentes provincias de nuestro departamento, se traduce en el castellano como en y se emplea para poder localizar de repente un lugar, un distrito, una región, un país o una provincia. Se escribe chau, C-H-A-W, pero se pronuncia cho en el caso de Marca y el Callejón de Huaylas. Tenemos en pantalla algunos ejemplos sencillos para luego poder entrar un poco más en contexto. Tenemos en primer lugar guayicho, que quiere decir en casa, porque guayi en marca es casa. También tenemos hanaj patsacho. Hanaj patsa es cielo y hanaj patsacho sería en el cielo. Tenemos también tzacacho. Tzaca quiere decir puente, cho en el puente. Luego tenemos un ejemplo más que es Limacho en Lima, en la ciudad de Lima donde nos encontramos en este momento. Limacho. Y finalmente, como último ejemplo sencillo, tenemos Quechuacho, que sería en idioma quechua o quechua shimicho.
en lengua quechua. Vemos que se emplea también para localizar ciudades, idiomas, lugares específicos o también lugares generales como las deidades que estarían en el cielo, en Hanajpatsacho. Tenemos ahora algunos ejemplos un poco más complejos para que más o menos entremos en contexto sobre el uso. No queremos que ustedes salgan todavía formando oraciones, sino la idea es que ustedes entiendan cómo se emplea el sufijo cho. Tenemos, por ejemplo, en pantalla nokaka y choka cho miyacha. Nokaka y choka cho miyacha. Quiere decir yo vivo en Ichoca. Vemos ahí el cho que acompaña la palabra Ichoca, que es un centro poblado de Marca. Nokaka sería yo, yacha, vivo. Yo vivo en Ichoca. En este caso el cho se está colocando junto al nombre de un centro poblado. Seguimos, por favor, con el siguiente ejemplo. Tenemos ahora Marca Patsukuncho Weta Kunakanmi. Marca Patsukuncho Weta Kunakanmi. Tsukuncho en el sombrero, Weta Kuna, flores, Kanmi, hay, Marcapa, en el sombrero de Marca hay flores. Marca Patsukuncho Weta Kunakanmi. Sería como se pronunciaría en Marca. Tenemos Marcapa. ¿Por qué agregamos el pa? Como veremos más adelante, el sufijo pa significa para los posesivos. Y tsukun en el sombrero de Marca. O literalmente de Marca su sombrero. Pero si traducimos ya un poco interpretando, sería en el sombrero de Marca hay flores. Como tenemos en pantalla el característico sombrero de nuestro distrito de Marca. Siguiente ejemplo, por favor, producción. Gracias. Tenemos Kanan quechua cho parla kurishon. Kanan quechua cho parla kurishon. Ahora todos hablemos en quechua. Aquí estamos empleando el cho para indicar hablar en un determinado idioma. Kanan, ahora, parla kurishon es más o menos empecemos a hablar, hablemos, pero todos. No solamente yo o tú o él, sino todos. Kanan quechua cho parla kurishon. Seguimos, por favor, con el siguiente ejemplo. Tenemos ahora noviembre quiliacho guarasman ewakushaj. Noviembre quiliacho guarasman ewakushaj. En noviembre me iré a Huaraz. Así es, en noviembre me iré a Huaraz. Aquí noviembre quilia sería en el mes de noviembre. Guarasman hacia o a Huaraz. Y ewakushaj me iré. En noviembre me iré a Huaraz. Y tenemos la foto de la plaza de armas de la capital de nuestra región, que sería la ciudad de Huaraz. Seguimos, por favor, con el último ejemplo. Allí, por ejemplo, tenemos dos usos de cho en una misma oración. Quiere decir que se puede emplear guarecho, que sería mañana, pampacho, en la pampa, tanto así en tiempo como también en lugar. Guarecho, hamkunawan, pampacho, pugliashaj. Mañana jugaré con ustedes, que es hamkunawan, con ustedes en la pampa. Así que ya tenemos en mente un poco de cómo se va empleando este cho, que literalmente se traduce como en. Con respecto a la pronunciación, chau sería así en provincias como la zona de Sigua, si no me parece, la zona nor Conchucos, más que nada. Chu, escuchado en Pomabamba y más o menos en la zona de centro-sur de Conchucos, pero sí cho sería en lo que es Marca, las vertientes y también Callejón de Huaylas. Así que los tres son válidos, los tres los vamos a escuchar. Y para los que de repente son del sur, de Ayacucho, Cusco, Puno, ellos emplean el sufijo pi en vez del cho. Así que gracias, producción, por proyectarnos ahora esta secuencia de Quechuam Kanzik. Mandamos a una primera canción que es un chimaichi de la gran cantante siguacina Anita Fajardo, cuya kunapaj faltanzo. Vamos, Anita.
Raucito. Estas angashinas se van, No dale. me hagas llorar, Anita Fajardo, con esta música. Kechuapitaga, shamoy ni ma. Kechuapitaga, shamoy ni ma. Ikimi mana mungatsu, punta kahiti, walang kaminiwa. Kikimpakaranga, kikimpakaranga, kay kay yaman tumalamoy. Kumpakanyarga, kumpakanyarga, wasya wasya na aywan kuyay. Kikimpakaranga, kikimpakaranga, kay kay yaman tumalamoy. Kumpakanyarga, kumpakanyarga, wasya wasya na aywan kuyay. Hare! Kikimpakaranga, kikimpakaranga, kay kay yaman tumalamoy. Kumpakanyarga, kumpakanyarga, wasya wasya na aywan kuyay. Hare! ¡Vamos! Amor por lo nuestro. ¡Jale! Muy bien amigos, estamos aquí de retorno en Promarca, Radio y Televisión Educativa, una semana más con las entrevistas que siempre desarrollamos y estamos ahora acompañados por nuestra invitada Jessica Cervantes Carrillo, quien es representante de la agrupación Payas Rosas de Caliap del distrito de Ragash, provincia de Siguas, región Ancash. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días. Muy buenos días, José, y a todo el público que está en plena sintonía de tu programa. Una vez más, felicitarte a ti y a toda la producción por impulsar la cultura ancashina, la cultura peruana y pues impulsar, de hecho, al distrito de Marca. Felicitaciones nuevamente y gracias por la invitación. A ti por aceptar nuestra invitación de Promarca Asociación Civil. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu relación con Ragash y la provincia de Siguas? Claro, la agrupación folclórica Payas Rosas de Caliap pertenece al anexo de Caliap, que pertenece al distrito de Ragash, ¿no? Es un pueblo, un anexo que inicia con el distrito de Ragash. Está más o menos caminando a hora y media de la provincia de Siguas, de la capital. De la capital. ¿Cuál es la historia más o menos de Siguas? Ancash tiene 20 provincias, una de ellas es Siguas. Nosotros estamos en la provincia de Recuay, casi al sur, y ustedes están al norte, al lado opuesto de Siguas. Y quisiéramos conocer cómo cómo surge la provincia. Bueno, la historia dice que Siguas, el nombre como tal, viene de Sigüenza, que es fundada por los españoles. De hecho, los españoles están, como todos sabemos, en el Perú desde antes de la fundación. Entonces, esta provincia es fundada por ellos. Recibe como parte importante o como dato importante, en 1834 recibe el nombre o es la capital de Conchucos. Conchucos era en ese tiempo toda la parte norte de Ancash. En 1861, por unos temas políticos, vamos a decirlo así, Siguas le quitan el grado de provincia y llega a ser distrito, que pertenece en su momento a Pomabamba por 100 años. En 1871, Siguas nuevamente recobra el título de provincia, que pues lamentablemente fue perdido o fue quitado por muchos años. Desde ahí Siguas se convierte en un puerto para todas las personas que viajan y que transitan de un departamento a otro, vamos a decir de Ancash a Huánuco, ¿no? Por Siguas es puerto porque por ahí pasa la carretera interoceánica que conecta costa, sierra y selva, y nos referimos a costa como Chimbote, sierra como Siguas y selva como Uchiza. Ahí termina la carretera interoceánica y de hecho pues pasa por Siguas. Wow, eso no sabía. La importancia de Siguas al ser un punto
De encuentro. ¿no? Claro, eso Supuesto. te juro que no lo sabía, pero buen dato, amigos, tomen nota si quieren de repente movilizarse. Sí. Y digamos, por ahí cerca también está La Libertad, más o menos. Claro, por ejemplo, tenemos una ruta, sin hacer publicidad a la empresa Perla Alto Mayo, pero es una de las empresas que hace este viaje hasta Tayabamba, La Libertad. Entonces sí, yo tuve la oportunidad este año de conocer en realidad y de irme toda esa ruta, y efectivamente es una sola ruta, es la carretera interoceánica que divide costa, sierra y selva, y pues pasa por nuestro querido Sihuas. Te preguntaba al inicio, ¿cuál es tu relación con Sihuas como persona? ¿Cómo te ligas con la provincia o tu ascendencia? ¿Cómo sucede esto? Bueno, yo he nacido en Lima, mi madre es de Sihuas, Ancaxina, mis abuelos maternos también, puntualmente de este anexo llamado Caliap, ¿no? Me ligo mucho a esta provincia, me ligo mucho a esta costumbre ancaxina, a mis raíces peruanas, porque he crecido en el seno de una familia que valora y respeta las tradiciones de Sihuas. Entonces, yo como peruana, como hija de ancaxinos, de provincianos, mi padre es de Huánuco, pero he crecido más con las costumbres ancaxinas, conozco muy de cerca sus costumbres, sus comidas, conozco muy de cerca todo lo bueno que tiene y también lo malo que tiene esta provincia. Y bueno, es como me ligo y estoy muy comprometida, digámoslo así, de representar de manera correcta a mi provincia. Muy bien. Todos los pueblos del Ande peruano tienen una serie de festividades. ¿Cuáles son las más resaltantes en el caso de Ragash, de repente también en Caliap y en la provincia misma de Sihuas? Correcto. En el pueblo de Caliap celebramos la festividad en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, que se celebra en septiembre de cada año. El distrito como tal celebra la fiesta patronal en honor a Santa Cruz de Ragash, que tiene como día central el 16 de septiembre, y la provincia como tal celebra a la patrona de la provincia de Sihuas, que es la Santísima Virgen María de las Nieves, como día central cada 5 de agosto. Voy a enfatizar que cada 5 años la provincia de Sihuas celebra de manera especial una fiesta patronal que le llamamos quinqueño, ¿no? Que va de 5 en 5. Bueno, lamentablemente el año pasado por pandemia no se pudo realizar, pero esperemos que en 5 años ya podamos disfrutar. Todos los años se celebran las fiestas patronales, pero cada 5 años es una fiesta más grande, con más gente, con más expectativa. Se va enriqueciendo. Así. Exacto, Uh-huh. cada 5 años. Es el quinquenio. Quinqueño, le decimos quinqueño en Sihuas, sí. Quinqueño, muy bien. ¿Quiénes actualmente vendrían a ser los máximos representantes de la cultura sihuasina? Agrupando, por ejemplo, cantantes, danzantes, quizás también escritores, quizás, no sabría, pero ¿qué podrías comentarnos al respecto? Tuvimos la fortuna de conocer a un personaje muy importante en la cultura sihuasina, que es el profesor Fortunato Diestra Salinas, quien ha impulsado las 2 danzas que son Patrimonio Cultural de la Nación, que pertenecen a la provincia de Sihuas. También tiene un libro y es una de las personas que difunde mucho el folclore sihuasino, que está atrás de toda la historia, de toda la trascendencia, porque no lo dice él, lo dicen las escrituras, lo dice la historia. Resalto mucho a este personaje, que es un amigo nuestro, que desde aquí le mando un saludo muy, muy grande, porque impulsa todo lo que tenga que ver con Sihuas y en realidad es un trabajo muy loable. Como representantes en canto, resalto a Emiliano Carrillo Pérez, el sihuasino, que es un cantautor de muchas, es el responsable de muchos éxitos, ¿no? Y también algunos lo canta, y también de hecho a Anita Fajardo, que es pues nuestra chimaichera por excelencia. Que le hemos escuchado hace un rato. Exacto, y que de aquí también le mando un fuerte saludo, una mujer que está también muy comprometida con la costumbre y con las raíces sihuasinas. Desde aquí, Anita, un fuerte abrazo y bueno, pues trabajando también detrás del telón para seguir fortaleciendo nuestras costumbres. Muy bien, un saludo aquí desde este programa para todos ellos y nuestro agradecimiento siempre por seguir difundiendo nuestra cultura ancaxina andina y que esto no se pierda. ¿Cómo nace Payas Rosas de Caliap? Bueno, mi familia es una familia, como lo comenté, de costumbres muy fuertes.
folclóricas puntualmente, ¿no? Mi abuelo tocaba el arpa, mi abuelita cantaba, mi mamá bailaba, entonces siempre hemos tenido las costumbres muy de cerca y pues decidimos formar esta agrupación para resaltar el nombre puntualmente del pueblo, ¿no? Los pueblos generalmente son casi olvidados o no tan reconocidos y pues decidimos enfocarnos en el pueblo, Rosas, porque mi abuelo paterno se llamaba Rosas Carrillo Aguilar, que fue uno de los fundadores de este pueblo, y pues de Caliap porque es la zona donde vivimos. Y pues con el sólido objetivo de difundir las costumbres de nuestra tierra. Ese es el sólido objetivo. Vamos ahora a ver un primer video, en realidad el único que tenemos, sobre Payas Rosas de Caliap, para que ustedes puedan ver un poco sobre el trabajo que ellas realizan, y luego de este video vamos a describir junto con Jessica cómo es que se lleva la danza a cabo, las vestimentas, etcétera. Vamos, producción. Enseguida tenemos la participación de las payas, acompañado por la Brass Perú. Agradeciendo a las payas sabrosas de Caliap y a su directora. Hemos visto a través de este video de Payas Rosas de Caliap la hermosa danza de nuestras payas siguasinas, ragashinas. ¿Y cuál es el origen de las payas, al menos en Siguas? Porque hay payas en diversas partes de Ancash, pero en el caso de ustedes, ¿cuál sería más o menos lo que ustedes tienen en cuenta como origen? Bueno, vamos a iniciar empezando por la palabra payas, que es un vocablo en quechua que significa diosa mujer, ¿no? Diosa de los incas. La danza de payas tiene un origen incaico, entonces por ello se ha ido repartiendo en todas partes del Perú, y bueno, puntualmente en Ancash hablamos que la danza de payas es representado por mujeres.
y que se baila en festividades en honor a santos o a vírgenes, pues que realizan ahí la veneración, ¿no? Y también ahora, con todo cómo ha ido evolucionando el folclore, también en aniversarios o eventos. Entonces sí, pues la danza de payas tiene un origen mítico que en su momento era pues para alabar al Inca, ¿no? Y eran mujeres elegidas, escogidas. Digamos que entonces las payas representan actualmente a las que en el pasado eran las escogidas, también se le llaman a veces las collas, ¿no? Las collas, Las collas. las esposas del Inca, las Correcto. más bonitas, las más, claro, las más codiciadas de esos tiempos, podríamos decirlo. Sí, Es que es verdad, es tenemos verdad, sí, referencia es que en verdad. los tiempos de los incas, por ejemplo, en los baños del Inca en Cajamarca, entraba el Inca con todas sus payas, podríamos decirlo. Correcto, sí, y en ese tiempo pues la vestimenta de las payas era de oro y plata, ¿no? Bueno, ahora es la semejanza a esta historia, pero sí era así. Tú mencionas cómo antiguamente era, pero actualmente, ¿qué piezas componen la vestimenta de las payas? Ok, nosotros tenemos un arreglo floral que le llamamos, que son las flores que van en la cabeza, la vincha que cubre parte de la frente, tenemos el poncho, las remangas, el anaco o falda, dentro de ello viene el justán, las polleras y por supuesto pues toda esta vestimenta está llena de lentejuelas, de brillo, de mucho color, de mucha vida. Esta vestimenta es la que se usa en el día central de las festividades. Y la que llevo puesta es la vestimenta que se utiliza en el rompe de las festividades, valga decir en la noche, ¿no? Entonces, en la noche esta vestimenta consta de sombrero, de lana de oveja, de monillo, en algunos casos una chompita por el frío de acuerdo a la estación de la festividad. Tenemos la pinta y bata, la yolimpa, y bueno, en su momento eran los yanquis, ahora las botas o los zapatos que se puede utilizar, ¿no? La chompa a veces también fue reemplazada por la yiclia. Por la liglia. ¿Podemos por favor proyectar la foto número 1 para más o menos ir viendo lo que nos va comentando Jessica? Foto 1, por favor. Esa es la vestimenta de rompe. de ¿no? rompe. Claro, ahí estamos con nuestro monillo morado, nuestra pinta y bata morada también, todas uniformadas. Todas uniformadas. Muy bien. Pasamos a la foto 2, por favor. Producción. También. Sí, también estamos ahí, bueno, ya un poquito más actualizada con los zapatos, las yolimpas que van dentro de la pinta y bata, todo Ese el mismo color. Aquel tipo pollera rosada. Sí, correcto, Ujú, la yolimpa. yolimpa, Sí, muy la bien. yolimpa, bueno, los collares, los aretes, que es representativo de lo colorido de las payas de la danza. Ujú. Y el tercera foto, por favor. La tercera foto, perdón. Esa es la vestimenta. Esa es la vestimenta para el día central, Día la vestimenta de gala, por Ujú. decirlo así. En esta oportunidad presentamos nuestra vestimenta de color verde, ¿no? Con zapatos plateados, con las flores de color amarillo y blanco. Muy bien. Ya hemos hablado un poco sobre las vestimentas y respecto a la danza, ¿qué mudanzas, qué coreografías se ejecutan dentro de las payas? Bueno, la danza tiene 3 tiempos. En el caso de las veneraciones para las fiestas patronales, que inicia con la adoración al santo, en este caso la veneración. Continúa la presentación, que es la parte coreográfica, ¿no? El paso principal de las payas es el levantamiento de brazos, simulando a una paloma. Tenemos una teoría de las payas que representaban a la urpi, ¿no? Que es la paloma en quechua, y que simulaba estos movimientos. Es por ello las remangas de la vestimenta, ¿no? Y como última coreografía o como última etapa, digamos, de la danza es el aiguayay, que es la despedida. El Ayguayay, muy bien. Entonces serían estas las mudanzas de las payas rosas de Caliap. ¿Qué tipo de música acompaña el baile de las payas rosas de Caliap? Bueno, en realidad nosotras estamos preparadas para bailar con 3 tipos de música o de estilos, por decirlo así. El primero, que es el original, que es el pincuyo y la caja. Nosotros le llamamos chirocos, en Siguas le llamamos, pues que con esto nos iniciamos. En realidad todas las danzas del Perú se iniciaron con este estilo, ¿no? De hecho que fue diferente en cada región, pero era lo que nosotros en su momento producíamos. Luego ya con la llegada de los españoles llegan los instrumentos musicales, y pues ahí
ya nos empapamos con las bandas orquestas, ¿no? Que también bailamos con las bandas orquestas y también con el estilo de violín y arpa, ¿no? Que es el chimachi. Tipo Chimaichi, claro. Correcto. Claro. Actualmente, ¿cuántas integrantes conforman Payas Rosas de Caliapa? Nosotras actualmente somos 14 integrantes. Digo 14 porque somos todos una familia entre activas y no activas, ¿no? Eso significa que solo 8 participamos de manera activa, o sea, en los bailes, en la pista, digámoslo así, y la diferencia que son las 6 pues de manera inactiva, pero siempre nos acompaña. Muy bien, el acompañamiento es muy importante, sobre todo con las vestimentas, que a veces es un poco tedioso. Las danzantes, he visto en algunas presentaciones que siempre están acompañadas de alguien que les asiste para diversas acciones que normalmente no podrían hacer solas por la misma pomposidad de la vestimenta. ¿Qué acciones viene ejecutando Payas Rosas de Caliap, al menos en estos tiempos de pandemia, para la difusión de la cultura, en el caso de ustedes de Siguas? Bueno, te comento que nosotros por pandemia también tuvimos el objetivo y nos preguntábamos qué hacemos, porque nuestro objetivo era difundir cultura. Entonces, ¿qué hacemos en casa? Decidimos inaugurar un programa llamado Impacto Cultural Yapan Cunapa, un programa para todos, que se refería justamente a esto, a cultura. Nos dedicamos a profundizar, a llevar básicamente folclore, ¿no? Que es gastronomía, bailes típicos y todo lo que concierne de diferentes partes de Ancash. Entonces, inicialmente nos centramos en nuestra provincia, de hecho, de Siguas, con los 10 distritos. Luego fuimos abarcando a otras provincias, a las 8 restantes, porque 9 son las que conforman a la zona Conchucos, que es la zona a la que nosotros pertenecemos, y pues ahí fuimos abarcando. Lamentablemente no nos dio el tiempo de continuar por motivos personales, pero de repente ya nos animamos para volver a tomar el programa nuevamente. Muy bien, en realidad ese tipo de programas de repente el público a veces no lo ve, pero toman bastante tiempo, la producción, la preparación, la coordinación, es bastante chamba, pero creo que lo que nos motiva es el amor por la cultura y por nuestra región. Sí, yo creo que me quedo mucho con esta experiencia. Bueno, no solo yo, en realidad mi madre, que le mando un saludo muy especial, que es la directora de la agrupación, Agustina Carrillo Ríos, mi hermana María Teresa Cervantes Carrillos, que es la subdirectora. Entonces, las tres somos un equipo y decidimos hacer este programa como un reto y de una u otra manera a mí me ha servido mucho porque me he enriquecido. Entonces yo llamaba a los artistas de estas provincias, llamaba a los artistas de tales distritos y les preguntaba y me comentaban, y de esa manera yo he aprendido mucho y estoy muy agradecida, y de hecho quiero continuar con el programa para poder seguir aprendiendo de las costumbres de las demás provincias. Es importante el enriquecerse de los otros pueblos y te agradezco bastante por estar aquí el día de hoy. Nosotros, a veces los marquinos, de repente muchos se van a incomodar con lo que diga, pero somos muy nacionalistas, muy de repente solamente lo nuestro, pero en realidad es muy bueno enriquecerse de las experiencias de los demás para conocer sobre ellos, aprender también de sus errores, de sus proezas y, claro está, mejorar día a día. ¿Qué proyectos a futuro, Jessica, como Payas Rosas de Caliap? Bueno, de hecho, el proyecto más importante que tenemos es que la agrupación continúe vigente por muchos años más. Si nosotras ya no podemos bailar, seguirán las generaciones y las generaciones con el sólido objetivo de transmitir cultura, que es lo que nosotros tenemos en mente. Continuar difundiendo, si nosotras estamos aptas, disponibles para todo lo que tenga que ver con cultura, y no solamente de Siguas, no solamente de Ancash, sino de todo el Perú. Así que mientras la vida, tenemos que dar a conocer nuestra provincia. Muy bien. ¿Qué mensaje le darías a los niños, jóvenes que de repente sienten un poco de temor, de vergüenza? Es algo creo que propio de la niñez, juventud en nuestros tiempos. Con respecto a sus danzas, a su cultura, a su tradición, a su quechua, que hoy día poco se está perdiendo en nuestra región de Ancash, ¿qué mensaje les darías para que no tengan este miedo al respecto? Yo creo que lo importante es tener mucha seguridad personal, es la clave de todo éxito. Cuando una persona es segura de sí misma, lo puede transmitir a todos. Ser segura es ser orgullosa de las raíces, y si bien es cierto, no hemos nacido en provincia, yo tengo la sangre serrana, la sangre andina corriendo por mis venas, e invito a toda la población, a todos los niños, a todos los jóvenes, adolescentes, que si de repente no pueden estar
como nosotros detrás de una pantalla, detrás de un, digamos, de cámaras, pues desde donde estén, informarse y también informar a los compañeros, ¿no? Yo, bueno, en el trabajo, en el estudio, saben que todos, que yo bailo, que yo participo, y cada vez que me preguntan, yo estoy siempre reforzando, sobre todo, la cultura ancashina. Entonces, Ancash, ¿no? De repente cuando vamos al extranjero ya no es Ancash, ya es el Perú. Cuando vamos a otro continente, ya no es el Perú, ya somos latinos. Entonces, eso es, crecer como personas y sentirse orgullosos de nuestras raíces. Ayim, Jessica, que me comentábamos detrás de cámaras un evento que tenemos con ustedes para enero, ¿verdad? Y nuestra agrupación está cumpliendo 8 años de vida artística y lo celebra el siguiente año, el 30 de enero del 2022. Si Dios quiere, de manera presencial, estamos trabajando en ello, en armar la cartelera para todos los gustos, y en realidad va a ser una oportunidad muy bonita de poder encontrarnos con todas las personas con quien trabajamos. Conocemos a mucha gente, gracias a Dios. Tenemos muchas personas que nos apoyan, el público también que nos respalda, y pues esperemos vernos para abrazarnos muy fuerte el día domingo 30 de enero del 2022 en el local Larcay. Muy bien, Jessica. ¿Algún saludo que de repente quieras enviar a colaboradores de Payas Rosas de Caliap, a las integrantes? Quizás tienes estos momentos para ti. Gracias, José. Bueno, sí, me quiero dirigir puntualmente a la gente siguacina, a la región Conchucos, darles pues un saludo muy fraterno, y pues a los siguacinos nos conocen como los trancapuertas, de cariño siempre lo digo así que un saludo muy especial a todos mis trancapuertas, a los 10 distritos que conforman la provincia de Siguas, a mi madre, que es la impulsora de este gran proyecto, Payas Rosas de Caliap, Agustina Carrillo Ríos, a mi hermana María Teresa Cervantes Carrillo, a las integrantes y a todo el público en general, que tenemos la oportunidad ahora de poder estar con vida, de poder estar sanos, que es lo más importante, ¿no? Como decía yo en mis programas, mientras haya vida y salud, todo es posible. Creo que un poquito más de calma, con cautela, y podamos volver a encontrarnos. Muy bien, Jessica, muchas gracias por acompañarnos en la edición del día de hoy de Promarca Radio y Televisión Educativa. Así como estamos hoy día contigo como provincia de Siguas, hemos conversado con diferentes regiones de Ancash y agradecemos a cada una de las personas que han participado en su momento con nosotros. Queremos ahora hacer una mención respecto al concierto virtual de nuestra querida marquinita Aurelia Samaritano Barrera, como veremos ahora en el flyer en pantalla. Muchas gracias. La semana pasada en nuestro programa presentamos la invitación de primera mano de nuestra querida marquinita, ya que habíamos estado en su conferencia de prensa el día viernes anterior a la emisión de nuestro programa. Conversamos con ella en la conferencia de prensa, compartimos unos momentos muy gratos y nos invitó, claro está, como Promarca a hacernos presente de este concierto virtual por el 48 aniversario de vida artística como la Marquinita. Si ustedes quieren conocer un poco más de nuestra querida Marquinita, pueden revisar nuestro programa número 17, que tuvimos una entrevista en exclusiva aquí mismo en el estudio y nos contó los pormenores de su carrera musical. Así que el concierto virtual se llevará a cabo el domingo 21 de noviembre desde las 5 de la tarde a través de su página oficial La Marquinita. Así que cumplimos con hacer esta invitación de nuestra querida Marquinita, la máxima representante de nuestra música marquines, de las más importantes en la zona de las vertientes de nuestro departamento de Ancash. Justamente en aquella conferencia me comentaba de que ella llegó un momento en que estuvo dentro de las 5 grandes de la música ancashina. La reina Pastorita Guaracina, ella tenía su lugar siempre fijo, pero las 5 que le acompañaban siempre era Julia Campoblanco, Princesita de Yungay, Estrellita de Pomabamba, La Payasquinita y claro esta Marquinita, que eran las 6 pioneras, podríamos decirlo, de aquellos tiempos grandes de nuestra música ancashina, que era apoyada por el INC, por la Casa de la Cultura. Hoy en día esto ya no continúa, lamentablemente ya no se está apoyando como debe ser a nuestro folclore andino ancashino, y esperemos que las autoridades hagan algo al respecto para que esta música tradicional ancashina, que es potencia en nuestro país, no se pierda. Así que amigos, mencionamos ahora sí a nuestro último auspiciador, Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer.
Ellos son especialistas en trabajos de drywall, techos de madera, sol y sombra. Tienen un 15% de descuento si van de parte de Promarca y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchas gracias Construcciones Castillo por acompañarnos una semana más. Muchas gracias Jessica por acompañarnos en este programa. Un saludo a todos los amigos de Siguas y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Dios lo permita. Claro que sí, José, nuevamente muchas gracias por la invitación. Felicidades a todo el equipo que está detrás de Promarca. Un éxito, te deseo muchos éxitos ahora y siempre en la difusión de nuestras costumbres ancachinas. Me olvidaba de un saludo muy importante de una persona que está también atrás de nosotros, que es el profesor Nel Ponte Gamarra de Pomabamba. Un saludo muy especial para él, que está pues también es un difusor muy grande de nuestras costumbres ancachinas. Perfecto, Jessica. De esa manera, amigos, finalizamos nuestro programa con una canción, Cofre Querido, de La Marquinita. Nos vemos la próxima semana. Eguaya. En este cofre, cofre querido, guardo el secreto de nuestro inmenso amor. Un sentimiento tan poderoso que a cada instante me hace suspirar. Cuando reclamo yo tu presencia, llega el consuelo de la esperanza. Sigo pensando, sigo soñando con ese día que nunca llegará. Ahora solo tengo recuerdos, pero mañana ni eso quedará. Pasan los días para nosotros, más crueles que para los demás. En esta vida, en otra vida, siempre mi vida será sufrir, sufrir. Pues convencida ya me encuentro de mi destino que Dios me señaló. Por eso canto estas canciones que brotan desde mi corazón. Y tú que